Parece que la plataforma EVA tuvo problemas. Yo también. Y bueno, que a raíz de eso tienen que ya la cámara. Este, Vamos a compartir pantalla con PowerPoint que hicimos. Que tengo que abrir. Y ya lo vamos a proyectar. A ver si es este. Bien. Bien, perfectamente. Y vamos a compartir la pantalla. Este mismo. ¿Se está viendo ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. La idea de esta clase era ver este factor de atribución y sabemos en definitiva que el factor de atribución es un elemento funcional de del proceso de análisis de la responsabilidad civil, y la idea en definitiva es hacer un análisis de este elemento. Es muy importante porque, bueno, como ustedes vienen viendo, todos los elementos que van dentro de lo que es este proceso de análisis para determinar si un determinado sujeto es pasible de responsabilidad, de ser responsabilizado, tiene un componente importante porque todos los elementos deben de darse de forma sucesiva y concatenada. Si no existe el daño o no se configura el daño este, eh, contrario a derecho, por así decirlo, antijurídico, si no se da el nexo causal que conecta con un hecho dañoso, dañante, y así sucesivamente, la responsabilidad nunca se va a configurar. Se tienen que dar todos y cada uno de los elementos en la forma que venimos estudiando. Y el factor de atribución es en cierta forma el fundamento de la responsabilidad civil. Se entiende que es el fundamento de la responsabilidad civil porque es lo que justifica que el daño que padece una persona sea trasladado hacia otra que es considerado por el sistema jurídico como responsable. Y como se le considera responsable de ese daño, se le impone la obligación de repararlo o indemnizarlo, generalmente a través del pago de una suma de dinero. Puede ser a través de un medio alternativo de reparación del daño, pero el ejemplo que más conocemos es el de la suma de dinero. Y esa es básicamente la lógica del factor de atribución, y es como dice la doctrina: el daño debe quedarse ahí donde el sujeto lo sufrió, salvo que exista una razón, un fundamento para trasladarlo hacia otro sujeto, otra persona. Y ahí es donde opera el factor de atribución. O sea que nosotros tenemos dentro del esquema de la responsabilidad civil, del esquema de análisis, es a los efectos del análisis, tenemos diferentes etapas. Hablamos del daño, que se conecta con un nexo causal mediante una relación causa-efecto con un hecho que se le llama dañante o dañoso. Parte de la doctrina le llama hecho ilícito, pero preferimos hablar de hecho dañoso porque es más amplio y comprende todos los casos. Y ese hecho dañoso se conecta con un sujeto responsable a través del llamado factor de atribución. El factor de atribución es muy relevante por esto mismo, porque es la razón, el fundamento de la responsabilidad civil. Y en Uruguay hay básicamente dos factores de atribución subjetivos y dos factores de atribución objetivos. Los factores de atribución subjetivos encontramos la culpa y el dolo, y dentro de los factores de atribución objetivos encontramos a la garantía y el riesgo. Que los vamos a ver obviamente a todos en esta clase, la clase que viene, y vamos a ver si no nos lleva algo de la otra clase, porque son bastante
bastante importantes y tienen su regulación. Es el artículo 1319, en el inciso primero del Código Civil, que refiere a estos dos factores de atribución. Recordamos que el artículo 1319, en el inciso primero, es la norma madre en materia de responsabilidad extracontractual, pero contiene o tiene un contenido que nos sirve y que vamos a utilizar para el análisis de toda la responsabilidad. O sea, acá no hablamos de compartimentos estancos, sino que los sistemas de responsabilidad contractual, extracontractual y derecho de consumo se relacionan y tienen elementos y factores en común. El primero que estamos hablando es del artículo 1319, que dice: todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia sucedió la obligación de repararlo. Fíjense que habla de dolo y de culpa. Luego vamos a ver que la negligencia, en definitiva, es una forma, una modalidad o está comprendida dentro de lo que es la noción de culpa. Pero ya menciona los dos factores de atribución, dolo y culpa, que habíamos anunciado. Y luego el inciso segundo de esta disposición contiene una definición de dolo, que después lo veremos más adelante, pues primero vamos a ver la culpa. Que si bien está ubicada esta definición de dolo en sede extracontractual, porque el 1319 es la norma madre de nuestra contractual, esta definición de dolo se aplica a todo el sistema de responsabilidad civil. ¿Qué es lo que dice el artículo? Inciso segundo dice: cuando el hecho ilícito se ha cometido con dolo, esto es, con intención de dañar, constituye un delito civil, ¿no? Obviamente. Si no, sería un cuasi delito civil cuando no hay dolo. ¿Sí? Bien. La culpa tiene una relevancia enorme dentro del sistema reparatorio, porque por mucho tiempo fue el factor de atribución paradigmático y el más importante. El dolo siempre fue un factor de atribución en este sentido, pero la culpa era un poco el centro de la responsabilidad. Y se podía llegar a entender de que no había responsabilidad civil sin culpa. Obviamente que podía haberlo por dolo, pero si la persona no era culpable del hecho, no podía ser responsable. Y esto estaba un poco entendido así por el enfoque que se le daba a través de la doctrina y de la jurisprudencia, que entendían la finalidad de la responsabilidad no era tanto indemnizar, sino sancionar a el sujeto que había transgredido la normativa. Y por tanto, la finalidad era castigar a esa persona y, evidentemente, si era posible, también reparar a la víctima. Pero lo más importante era saber quién era el culpable, quién era aquella persona que había transgredido por su conducta el ordenamiento jurídico. Y era ahí donde se aplicaba el sistema de responsabilidad. Por eso la culpa se confundía con la idea de responsabilidad y el responsable es el culpable del daño. Esa en una visión antigua, clásica, digamos, por así decirlo. Hoy día esto sabemos que no es así, la culpa es un factor de atribución, ¿sí? No es el factor de atribución paradigmático, pero sí, o por así decirlo, no es el único, ni es el más importante, sino que ahí convive con otros factores de atribución, especialmente objetivos, que han ganado un terreno enorme dentro de lo que es el sistema de responsabilidad, porque el cambio de enfoque, el pensar que es más importante reparar a la víctima que sancionar a un ofensor, ha hecho que determinados sistemas reparatorios a través de métodos objetivos sean más, tengan mucha preeminencia en la normativa. Pensemos en el factor de atribución garantía, que después lo veremos más adelante, pero el factor de atribución garantía es un factor de atribución que no considera la culpa del ofensor y que por tanto lo obliga a ese sujeto a reparar, más allá de que él no fue ni el culpable y capaz que ni siquiera está relacionado con quien fue el autor directo del daño, relacionado en términos de acción en el hecho, ¿no?
Bueno, es relevante, pero hay otros factores de atribución, se pone el énfasis en los sistemas objetivos. No obstante esto, y más allá de esto, tenemos que ingresar en el análisis de la culpa porque sigue teniendo un lugar importante dentro de lo que es los métodos de asignación de responsabilidad y por tanto hay una enorme cantidad de casos que se resuelven a través de este factor de atribución subjetivo. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se escucha bien? Sí, Bien, acá profe, me dice perfecto. una alumna: negligencia, imprudencia e impericia. Sí, esas es básicamente 3 modalidades que puede entenderse la culpa. Este, Generalmente la negligencia acá se asemeja tal vez con una omisión de algo que debía hacer y no hice. La imprudencia con un exceso en haber hecho algo que debía no haber hecho. Y la impericia se relaciona más con la responsabilidad profesional, con aquella expertise que debe tener una persona que es profesional, ¿sí? Así que, por ejemplo, hablamos muchas veces de imprudencia cuando aquella persona, en vez de manejar a 45 por 18 de julio, a 45 kilómetros por hora, maneja a 80 kilómetros por hora. Es imprudente, hay un exceso de su parte. En la impericia, por ejemplo, lo vemos a través del acto médico, cuando, por ejemplo, se comete un error eh, que no debió haberse cometido aplicando la diligencia profesional. Bueno, volvamos a Profesor, favor. perdón, Sí. ahí vendría el tema de la omisión impropia, si es que es alguien que tenía que actuar y no actuó. La omisión es una modalidad que puede incurrir en la culpa. Vamos a poner un ejemplo. No vengo a exceso de velocidad. Bueno, no sé si tanto con, ahí sí podría ser imprudente igual, pero por ejemplo, no fui cuidadoso en determinada actividad y omití tomar una medida de precaución que cualquier persona con la diligencia media hubiese tomado. Y ahí directamente eso posibilitó que se cometiera el daño. Ahí hay una omisión, ¿sí? Básicamente dentro de lo que es la responsabilidad. La omisión es cuando me abstengo de hacer algo que debía hacer aplicando una diligencia media y que evidentemente este, eh, a raíz de eso acaeció el daño. Vamos a la definición de culpa para entrar un poquito más en estos temas. La definición de culpa se obtiene del sistema de responsabilidad contractual. Ustedes vieron que nosotros dijimos, bueno, la definición de dolo, y como vamos a ver un poquito más en profundidad más adelante, se obtiene del artículo 1319. Esa intención de dañar, como lo dice el 1319, la definición de dolo. La definición de culpa se obtiene de la responsabilidad contractual, el artículo 1344, pero al igual que la definición de dolo, es aplicable a todo el sistema de responsabilidad civil. Entonces, este concepto de culpa que vamos a ver ahora se emplea con el mismo sentido en responsabilidad extracontractual. Por esto mismo que decimos que las normas se conectan y que evidentemente no pueden interpretarse de forma aislada. Y el artículo 1344 del Código Civil dice, se entiende por culpa la falta del debido cuidado o diligencia. Puede ser grave o leve, sea que el negocio interese a una sola de las partes, ya tenga por objeto utilidad común de ellas. Véanse que acá hace referencia a lo que ustedes vieron el año pasado, clasificación de los contratos. Sujeta al obligado a toda la diligencia de un buen padre de familia. Esto es, a prestar la culpa leve. Esa obligación, aunque regulándose por un solo principio, es más o menos extensa según la naturaleza del contrato o el conjunto de las circunstancias, en los casos especialmente previstos por este código. Primero tengamos en cuenta que en todos los sistemas de responsabilidad la culpa tiene sus matices, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a ver que existe una presunción de culpa en el 1324 del Código Civil y en materia contractual, la diligencia, si bien la establecida en el 1344 es la diligencia media, esto es la culpa leve, puede pactarse un sistema más gravoso o menos gravoso de responsabilidad.
Por ejemplo, puedo pactarme y obligarme a cumplir una determinada prestación del contrato empleando la diligencia superior a la media. Y por tanto, voy a incurrir en culpa, por así decirlo, por no cumplir con una exigencia mínima, y no cumplir con una exigencia superior, media y superior, en el cumplimiento de esa prestación, en la realización de la prestación. Eso lo pueden pactar las partes, pueden agravar la responsabilidad y pueden moldear aspectos de este artículo, pero de regla, si no se pacta nada, y generalmente sucede así, se está a la culpa leve, que es la establecida en este artículo. Vean que habla de culpa como falta de debido cuidado o diligencia. La culpa la relaciona con una diligencia y no con cualquier diligencia, sino que emplea el término que ya proviene del derecho romano del pater familia. Recoge esta concepción y coloca que hoy en día todo el mundo interpreta como estamos obligados a la diligencia de la persona media, ¿sí? Esto es, de una persona que no es ni excesivamente cuidadosa ni excesivamente torpe, ¿sí? La persona promedio en una sociedad y contexto determinado. Ese sería el estándar, por así decirlo, de la culpa que se resume en este concepto, ¿sí? Lo cual se puede regular y lo pueden hacer las partes en el contrato, pero también puede ser regulado por la ley. Van a ver, y vamos a ver ahora después, que la responsabilidad subjetiva admite graduación y existen normas del Código Civil y normas de leyes especiales en donde establece un estándar de culpa diferente a la leve. La culpa leve es la regla, pero existen algunos casos en donde la culpa es diferente a la leve. Por ejemplo, cuando se habla en la ley de fideicomiso, la 17.703, el artículo 16, refiere a la responsabilidad del fiduciario y sujeta al fiduciario a desempeñar la diligencia del buen hombre de negocios. Y el buen hombre de negocios despliega una diligencia superior al del buen padre de familia, por así decirlo, porque es superior la diligencia que él tiene y el cuidado que tiene que tener en el encargo que va a hacer. Entonces es una culpa, en definitiva, más gravosa para quien tiene que efectuar la prestación. O sea, ya no basta con prestar la culpa leve para exonerarse de responsabilidad, sino que tengo que desarrollar la diligencia del buen hombre de negocio para evitar ser responsabilizado. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, yo les voy preguntando porque como veo solamente el PowerPoint, cualquier cuestión habilitan el micrófono. ¿Sí? Bien. Conforme al inciso segundo, los sujetos están obligados a desarrollar, imagino que ustedes tienen el código abierto en sus casas, los sujetos están obligados a desarrollar toda la diligencia de un buen padre de familia, que es lo que implica que la persona está obligada a adoptar todas las cautelas que están a su alcance, sin que baste el empleo de alguna de ellas, imponiendo al sujeto que agote los medios que están a su alcance para evitar el daño. Ustedes vean que este concepto de evitar el daño está en varias normas del Código Civil y da fundamento para entender que, en definitiva, la prevención ya era un tema importante en el Código Civil. Y se establece como regla general la culpa leve, como decíamos, sobre la base de un modelo abstracto que comprende el actuar razonable, prudente y cuidadoso de toda persona que debe desarrollar a los efectos de evitar daños. Para determinar la responsabilidad, y esto es importante porque esto es lo que se hace generalmente para saber si esa persona es o no responsable en un juicio, se realiza un análisis entre el proceder de la persona en el hecho concreto que causó el daño, ¿no? Y el que hubiera desarrollado un sujeto medio, prudente, cuidadoso, que es un parámetro ideal que toma en consideración la persona media, y ya dijimos ni excesivamente diligente ni excesivamente
descuidada, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si hay un accidente de tránsito por, no sé, unas varillas de fierro que lo llevaba un camión en la ruta, o que lo llevaba en la ciudad, una camioneta, nosotros tenemos que ver, comparar el parámetro abstracto de ese hombre ideal o de esa persona ideal, por así decirlo, con el que hubiera, con el que se desarrolló en el caso concreto. Entonces, si el que conducía esa camioneta y llevaba las varillas tomó las medidas que hubiese tomado cualquier persona en su posición, siendo razonable, prudente y cuidadoso, ni excesivamente cuidadoso ni excesivamente descuidado, cuidadoso conforme un promedio medio, eso es un análisis abstracto que se hace, es una especie de silogismo, ahí no habrá responsabilidad. Ahora, si la persona no tomó las medidas de precaución necesarias y no actuó en base a ese parámetro, ¿sí? Sabiendo que eso se podía podía cometer un accidente de tránsito, en definitiva la persona va a ser responsable, ¿sí? Por eso la idea es constantemente estar comparando esta cuestión. Cuando se cometen daños, se analiza el actuar del caso concreto de aquella persona, por ejemplo, en contractual, la que hubiese empleado cualquier persona razonable, prudente y cuidadosa en el cumplimiento de esa prestación, cuando es extracontractual en el cumplimiento del deber genérico de no dañar al otro. Y luego lo que hacemos es una comparación del caso concreto con eso. Y por eso es que se puede, vamos a hacer un análisis para saber si la persona es o no factible de responsabilidad. ¿Se entendió esta idea de análisis? Es muy importante porque acá en definitiva se juega, vamos a decir, se puede determinar si la persona es o no culpable, si hay o ha mediado o no ha mediado culpa. Bien. Hay varias normas que están en donde está mencionada la falta de debida diligencia, ¿sí? Cuidado de esa persona media, y en varios artículos del Código Civil la diligencia es mencionada a lo largo. Estos son unos pocos ejemplos, pero en realidad hay por todos lados en el Código Civil y fuera del Código Civil, ¿sí? Esta ley de fideicomiso que les mencionaba, la 17.703, era un ejemplo, aunque hablaba de una responsabilidad subjetiva agravada, pero hay mucha normativa al respecto. Pero ilustramos esto simplemente para que ustedes puedan visualizarlo en materias incluso que ustedes han cursado. Por ejemplo, en materia de usufructo, el artículo 514 refiere a la conservación de la cosa usufructuada y remite a esta diligencia que debe emplearse para la conservación de esa cosa. En sede de cuasicontrato, que ustedes también ya vieron el año pasado, se refiere a la diligencia debida en la gestión de negocios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno de los 3 cuasicontratos que regula el codificador es la gestión de negocios ajenos, en donde una persona gestiona sin estar vinculada por un contrato, pero en base a un actuar lícito, un negocio que termina beneficiando a otra persona en virtud de su accionar. Y por tanto, en definitiva, hay una diligencia en la que debe desplegar la persona que asume esta gestión de negocios ajenos. En sede de responsabilidad extracontractual, vamos a verlo más adelante, pero el artículo 1324 tiene una relevancia importantísima porque hace referencia a factores de atribución subjetivos y objetivos y exige toda la diligencia, el inciso final, sintonícenlo en el artículo 1324,
exige toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Esto hay que leerlo, toda la diligencia de una persona razonable, cuidadosa, para prevenir el daño. En sede contractual, bueno, el artículo 1334, ¿se acuerdan de las obligaciones de dar? Hay un periodo en donde transcurre entre el cumplimiento del contrato y el dar la cosa, y ahí hay una obligación de conservación, que también implica la debida diligencia en las obligaciones de dar. Y en sede contractual también, pero específicamente, cuando hablamos de los contratos tipificados, el artículo 18.11 en el numeral 2, que habla de arrendamientos, refiere a la diligencia debida en la conservación de la cosa arrendada. También puede mencionarse el caso del comodato, ¿sí?, del artículo 22.20. Léanlo, estos artículos, y vean cómo la diligencia debida se encuentra a lo largo de todo el sistema de responsabilidad. Bien. Y en sede contractual, acá vamos a ver, porque en realidad hay una distinción entre si el daño es cometido con culpa o es cometido con dolo, según el artículo 1346 del Código Civil. Después, sobre todos estos aspectos, se van a ingresar un poco más cuando avancemos en el curso, pero sí tengamos en cuenta que cuando una persona incumple el contrato, debe reparar los daños, y ese incumplimiento le es imputable, obviamente, ¿no? No ha mediado ni una causa de justificación, ni una causa de eximente de responsabilidad. Si esto es así, el sujeto está obligado por el artículo 1346 a reparar solamente los daños previstos y previsibles al tiempo del contrato, ¿sí? Esto no sucede cuando el que causa el daño lo hace con dolo, porque acá, cuando lo causa con dolo, está obligado a reparar también los daños imprevisibles. Y en materia extracontractual, que es lo que mencionamos acá, no sucede esta regla del 1346 como ocurre con la culpa, porque en materia extracontractual, haya culpa o haya dolo, acá directamente responde de todos los daños. ¿Sí? Esto es importante porque cuando ustedes estén en el juicio de responsabilidad, si es un incumplimiento por culpa en materia contractual, en definitiva, ustedes pueden limitar los daños, porque pueden decir, bueno, este daño, en caso de ser condenado, no corresponde porque no fue previsible al tiempo del contrato. Y como no me dio dolo, en definitiva, no puede reclamarse. Vean cómo se articula todas estas cuestiones. En sede extracontractual se visualiza claramente la responsabilidad por hecho propio, ¿sí?, que emerge el artículo 1319 y el artículo 1324 del Código Civil, ¿sí? ¿Qué pasa? La responsabilidad por hecho propio está como regla general el artículo 1319, ¿sí?, cuando habla todo hecho ilícito que causa nombre a otra persona, debe repararlo, que es la regla general en materia extracontractual. Pero el artículo 1324, que tiene una conexión con el 1319, también presenta responsabilidades por hecho propio, aunque en base, en algunos casos, a una lógica totalmente diferente, porque en algunos casos crea esa ficción de tratarse de una responsabilidad por hecho propio cuando, vamos a decirlo, no jurídicamente, sino por la fuerza de los hechos, vemos que no es así. Vamos a aplicarlo un poquito más. Decimos que en este segundo caso, en el 1324, se establece, luego vamos a entrar con el 1324 específico, pero se establece una presunción de culpa para la llamada responsabilidad por hecho de las cosas, que en definitiva grava o afecta al guardián de la cosa. Aquí, en el artículo 1324, hablamos de hipótesis de responsabilidad por hecho propio, en definitiva, cuando, para algunos autores, cuando hay responsabilidad por hecho de las cosas. Vamos a sintonizar el 1324 para leer un poco más esta parte. A ver, alguien que lo
que lo tenga a mano. Alguien que pueda leer el 1324 y ya de paso computamos para el Lo oral, leo, que es algo que en profesor. Yo realidad, lo leo, profe. bien, hace tiempo que no los hago leer un artículo. A ver, que lo lea nomás. Bien. ¿Voy yo? Sí. Bien. Artículo 1324. Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hechos propios, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas que uno se sirve o está a su cuidado. Así, los padres son responsables del hecho de los hijos que están bajo su potestad y viven en su compañía. Los tutores y cuidadores lo son de la conducta de las personas que viven bajo su autoridad y cuidado. Lo son igualmente los directores de colegios y los maestros artesanos respecto al daño causado por sus alumnos o aprendices durante el tiempo que están bajo su vigilancia. Y lo son, por último, los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto del daño causado por sus domésticos en el servicio de los ramos en el que los tuviesen empleados. La responsabilidad de que se trata en los casos de este artículo cesará cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Bien, perfecto. Este artículo es un artículo bastante amplio, tiene cosas que no las vamos a ver ahora, pero que sí lo vamos a ver cuando ingresemos en sede de responsabilidad o factor de atribución objetivo garantía y también riesgo, pero hay una cuestión importante en materia de responsabilidad por hecho propio. Y esto lo digo porque la responsabilidad por hecho propio, cuando hablamos en definitiva de los factores subjetivos, o deviene del dolo o deviene de la culpa. Dentro de la culpa, hay cuestiones importantes, como ya dijimos, la culpa puede regularse en materia contractual por las partes, hay un estándar general, que es la regla, que es la culpa leve, como ya vimos en el 1344. Sabemos cómo podemos determinar si un sujeto es o no culpable, porque hacemos ese análisis, que es una especie de silogismo, en donde la premisa mayor es en donde comparamos una premisa que es el hecho concreto y cómo actuó la persona en el hecho concreto, la comparamos con una premisa que establece cómo lo hubiese hecho una persona razonable, cuidadosa, prudente, y luego determinamos si esa conducta específica se ajusta a ese parámetro abstracto. Si se ajusta, no hay culpa y la persona no puede ser responsabilizada. Si no se ajusta, ahí sí va a haber culpa, porque en definitiva vamos a encontrar la falla. Bueno, una persona prudente, razonable, cuidadosa hubiese frenado en la esquina. Sin embargo, no lo hizo. En una intersección de calles tiene que frenar. No lo hizo, siguió. Fue imprudente. ¿Sí? O fue omiso en una regla que debía tomar. Y ahí en definitiva vamos determinando. Hay aspectos importantes en responsabilidad contractual, como el del 1346 en cuanto al alcance de los daños. No es lo mismo actuar con culpa que con dolo, porque si actuamos con culpa respondemos solo por los daños previstos y previsibles al tiempo del contrato, no aquellos que no pude prever. Y en materia extracontractual, hay normas interesantes como la del 1324 en donde establece una presunción de culpa. Esto quiere decir, determina que la persona tenga sobre sí en el juicio de responsabilidad una presunción de culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que demostrar, esa persona va a tener que demostrar que no fue la responsable por culpa en ese hecho concreto. No es lo mismo estar en un juicio de responsabilidad civil y que no exista esa presunción de culpa, ¿sí?
Esto es la carga, ustedes ya tuvieron procesal, la carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos. El 139 del CGP dice en definitiva, quien alega un hecho tiene la carga de probarlo. Obviamente que el que lo controvierte tiene la carga de probar esa controversia. Pero cuando existe una presunción legal, es una presunción simple porque admite prueba en contrario, el que es demandado está en cierta forma en una situación más difícil de la que estuviera aquella persona en donde no existe esa presunción de culpa. ¿Y dónde aparece esa presunción de culpa en este 1324, que es una norma importantísima? Bueno, para algunos autores aparece en dos supuestos. Uno de esos supuestos es en la responsabilidad por hecho de las cosas, ¿sí? Y acá está el inciso primero del artículo 1324, cuando dice hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por el hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia, o, y acá viene el tema, o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado, ¿sí? La primera parte del inciso habla del hecho propio. Podemos hacer mención al 1319, pero a un montón de casos que hacemos referencia en la clase. Sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia. Acá ya no hablamos de responsabilidad por hecho propio, sino responsabilidad por hecho ajeno, y eso vamos a verlo responsabilidad por garantía. ¿Sí? Esto ya es responsabilidad por hecho ajeno, responsable indirecto. Y luego viene la responsabilidad por hecho de las cosas, o por las cosas que uno se sirve o están a su cuidado. Si yo reclamo por un daño causado por responsabilidad por hecho de las cosas, para parte de la doctrina y de la jurisprudencia se presume la culpa del guardián de la cosa, ¿sí? Yo puedo no ser el propietario del vehículo y estar manejándolo y considerarse que soy el guardián de ese vehículo y que por tanto, si cometo un daño, puedo ser responsabilizado por esa cosa que yo me sirvo o tengo bajo mi cuidado. Entonces, en definitiva, puedo ser pasible de una sentencia que me condene, según esta lógica que venimos analizando, ¿no? Lo mismo si hablamos en el caso de los animales que uno pueda tener. En definitiva, ahí se asocia al animal al concepto de cosa, y si se comete un daño a raíz de ese animal que yo tengo a mi cuidado, ¿sí? También puedo ser responsabilizado, ¿sí? No pensemos el caso del animal feroz, que tiene regulación específica que después vamos a mencionar, pero imaginemos en cualquier otro tipo de animal, ¿sí? Bien, pero esto se discute porque, volvamos a la diapositiva, para otros autores este mismo inciso establece en la parte final la responsabilidad por riesgos. La responsabilidad cuando se funda en el riesgo, al igual que en la garantía, se funda en un factor de atribución objetivo. Y después veremos por qué, pero sepamos que no es unánime esta posición. Para algunos es una responsabilidad por hecho propio, por hecho de las cosas, y en definitiva responde con la presunción de culpa del inciso final de este mismo artículo. Para otros es la responsabilidad por riesgo, y en el fundamento del riesgo-beneficio, y en definitiva es una responsabilidad objetiva. Luego nosotros vamos a ver los objetivos, los factores objetivos, pero sepamos que no es unánime. Pero también la responsabilidad por hecho propio y con esta presunción de culpa rige para los llamados inimputables. Los inimputables son aquellas personas menores de 10 años que no son capaces de delito civil. Eso surge del artículo 1320 del Código Civil. El artículo 1320, en definitiva, lo que dice es lo siguiente: no son capaces de delito o cuasi delitos los menores de 10 años ni los dementes.
pero serán responsables del daño causado por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiera imputárseles negligencia. Esta norma, conjugada con el artículo 1324, apareja un montón de supuestos en donde no solamente los padres de estas personas de 10 años o los curadores que están a cargo de los dementes pueden ser responsables y lo van a hacer a título propio. ¿Por qué van a ser responsables a título propio? Bueno, porque los otros no son capaces de delito civil. Si fueran capaces de delito civil, responderían los padres por hecho ajeno. ¿Hecho ajeno de quién? Del hijo. ¿Se entiende? Y ahí, en esos casos, operaría la acción de regreso del 1326. ¿Por qué hace esta distinción la normativa? En definitiva, para que cierre de forma perfecta el sistema de responsabilidad. Si ellos tuvieran una acción de regreso contra sus hijos menores de 10 años, es porque los hijos menores de 10 años son responsables. Pero ellos no pueden ser responsables porque la propia legislación así lo establece y porque no tienen la capacidad de cometer un delito civil. Por eso, si un niño, una niña, rompe un vidrio en una casa del vecino, el responsable del daño de ese vidrio roto, si tiene menos de 10 años, van a ser los padres. Y van a responder como si ellos mismos hubiesen cometido el daño. Y no van a poder luego accionar, por más que su hijo sea millonario, por una acción de regreso. ¿Se entiende? No pueden ir a decir los 20.000 pesos que pagué del libro lo voy a recuperar de mi hijo. Por la propia lógica de la norma. Pero el 1324 va más allá de los padres. Fíjense lo que dice. Primero dice, sí, obviamente, los padres son responsables por el hecho de los hijos. Después dice, los tutores y curadores lo son de la conducta de las personas que viven bajo su autoridad o cuidado. Lo son igualmente los directores de colegios y los maestros artesanos respecto al daño causado por sus alumnos. Cuidado que acá también estamos hablando en la responsabilidad por hecho propio, donde rige la presunción de culpa, los directores de colegios o maestros, siempre que sean menores de 10 años los niños, ¿no? Y también los dueños y directores de establecimiento. Bueno, acá nos vamos a otras cuestiones, pero sí es importante que siempre estén en esa franja de personas que no son capaces de delitos. Si no son dementes, tienen que ser menores de 10 años. Y en estos casos también rige esta presunción de culpa, esto es, se va a presumir la culpa, respecto de quienes se consideran responsables, ¿sí? Padres, tutores o curadores. La responsabilidad, dice el inciso final, de que se tratan estos casos de este artículo cesará cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia al buen padre de familia para prevenir el daño. Fíjense que no basta probar que se empleó una diligencia, sino toda la diligencia, todos los medios posibles para prevenir el daño. Este artículo 1324 tiene otra serie de supuestos muy interesantes. O sea, hay tres grandes áreas en este artículo 1324. La primera es la responsabilidad por hecho de las cosas, que da lugar a dos interpretaciones, como ya vimos. La segunda es la responsabilidad por hecho propio, fundada en esta idea de personas no capaces de delito civil, ¿sí? Que es la que estamos viendo ahora y es en la que rige la presunción de culpa del inciso final. Y la tercer gran área que tiene este artículo 1324 es la llamada responsabilidad por hecho ajeno, en donde tanto los padres como los tutores, como los empleadores, responden por el hecho cometido por otro sujeto, que es considerado responsable, pero el sistema, a los efectos de posibilitar la indemnización y reparación del daño, hace o convierte responsable a otro sujeto más en calidad de garantía. Vamos a pensarlo de esta forma. Si la niña o niño o adolescente es capaz de delito, esto es porque tiene más de 10 años cumplidos,
pero a su vez es menor de 18, es capaz de delito, esa persona es responsable en el juicio de responsabilidad. Puede ser responsabilizada. Lo que sucede es que esta norma también hace responsable en calidad de garantía y sabiendo, creo que es algo que sabemos todos de regla, las niñas y niños mayores de 10 años o los adolescentes suelen ser insolventes, hace responsable a los padres, ¿sí? O a los tutores o a los maestros, directores de colegios, etc. Los hace responsable porque suelen ser los solventes, pero acá ya no los hace responsable a título propio, como si fueran ellos mismos los que causaran el daño. Acá los hace responsable por el hecho ajeno de los que son capaces de delito, ¿sí? Entonces ahí se habilita otra vía que es la acción de regreso, que la mencionamos ahí, es el artículo 1326 que después iremos sobre este tema. Ahí les permite en esa lógica decir, bueno, su hija o su hijo de 15 años rompió este vidrio, es capaz de delito, usted es responsabilizado con su calidad de madre o padre por ser garante, por el artículo 1324, pero usted, luego de indemnizar pagar esos 20.000 pesos, puede eventualmente repetir e ir contra esa persona, obviamente si tiene el patrimonio. ¿Se ve más claro esto? Y ya le doy la mano a Adrián. Se ve más claro esto en la responsabilidad por hecho del dependiente, que es responsabilidad objetiva respecto del garante. El garante siempre responde objetivamente. Y después vamos a ir con la responsabilidad objetiva. Pero, ¿qué es lo que sucede? El empleado causa un daño, el empleado es imputable de delito, pero la normativa posibilita para que la víctima encuentre reparación, no solamente accionar contra el dependiente, el empleador, el trabajador que cometió el daño, a ese tercero, sino que permite ir contra el empleador. Y luego el empleador puede, evidentemente, porque él no causó el perjuicio, lo tuvo que reparar con calidad de garantía, repetir contra esa persona, ¿sí? Los seguros, que muchas veces funcionan, los seguros de responsabilidad, no los seguros de daño, tienen esas acciones de repetición para recuperar lo que pagaron, ¿no? A ver, sí, le doy la palabra a Adrián. Bueno, en realidad, un fundamento, por así decirlo, hoy día creo que es bastante cuestionable, ¿no? Es como cuando observamos la mayoría de edad. La mayoría de edad es a los 16 o a los 18, o a los 16 puede hacer determinadas cosas. Ustedes ven otras legislaciones en donde a los 16 años se le puede dar la libreta de conducir. ¿Vieron? Este es un tema que va en cuestión según cada legislación. Esto en realidad no es propio del Código Civil, viene de las fuentes del Código Civil y así se recogió. Y en definitiva creo que había que poner un límite y se puso en los 10 años. Pudo perfectamente haberse puesto capaz en los 13. Ustedes ven que hay tres grandes diferencias en esta cuestión, y esto es importante porque a veces lo confunden en los parciales. Hay tres grandes diferencias con personas menores de 18 años. Una es, en nuestra materia estamos hablando, ¿no? En lo que nos interesa. Una es la que hace el código en cuanto a los capaces de delito civil y cuasi delito civil, que son los menores de 10 años, por este artículo 1320 que veíamos. O sea que los menores de 10 años son inimputables de delito civil, los mayores hasta los 18 son imputables y puede además adicionarse la responsabilidad del garante, la de la madre, el padre, el tutor, el director del colegio, el maestro, lo que sea, el profesor. Pero después otra franja, pero es totalmente diferente y no hace relación con el derecho de daños, aunque sí se relaciona con el contractual, es el que divide los púberes de los impúberes. Y acá está la diferencia entre
las personas de sexo femenino que a los 12 años adquieren una mayor madurez y que por tanto a partir de ahí empiezan a ser púberes y dejan de ser impúberes, y lo mismo el varón, pero más adelante, 12 y 14 años, hasta los 18. Y esto es importante porque acá hablamos de la posibilidad de contratar y qué se necesita para esa posibilidad de contratar de los menores de 18 años. Recuerdan que el instituto de la representación implica suplir la voluntad del menor de edad y la de la asistencia es complementarla. Bueno, se dice que cuando el contrato se hace por un puber, lo que hace, por ejemplo, los padres es complementar esa voluntad. Bueno, esa es otra gran diferencia. Y otra tercera gran diferencia, que también tiene incidencia en materia civil, porque está en el Código de la Niñez y la Adolescencia, es la de los 13 años, que invariablemente, y por esto lo digo, como hacía el comentario Adrián, acá es igual para todos. Establece 13 años la edad de poder cometer un delito penal y por tanto hacer o ingresa el derecho, por así decirlo, de infracciones a la ley penal cometidos por adolescentes infractores, y no antes de los 13 años. ¿Sí? Acá el límite es como el de 10 años para delito civil, es invariable para ambos sexos. En definitiva, con 13 años se comienza a ser capaz de cometer esa infracción. Bueno, esas son las tres grandes áreas que creo que ustedes tienen que manejar. Acá nos interesa saber la de los 10 años y que es más fácil que la de contratar porque es invariable para cualquiera de los dos casos, ¿sí? Sea varón, sea mujer, o sea de género que sea, a los 10 años es donde se adquiere la capacidad de delito. Y por eso, antes de los 10 años, los padres responden como si ellos mismos hubiesen causado el daño. Evidentemente no lo hicieron, porque los padres no tiraron esa piedra y rompieron el vidrio, pero hace una ficción el sistema jurídico y determina que el padre, la madre sean responsables, a título personal, ¿no? Y acá rige además esta presunción de culpa en materia extracontractual. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Quiero ver que andamos. En definitiva, vamos a tratar de ir lo máximo posible. Bien. Hagamos o sea que en materia de culpa, para antes de seguir avanzando con el dolo, lo que ustedes tienen que determinar o saber es que el concepto de culpa, primero que la culpa es un factor de atribución subjetivo, es un factor de atribución subjetivo previsto en varias normas del Código Civil, en materia contractual y extracontractual. La definición de culpa está en materia contractual, en el 1344, pero es una definición que se aplica a todos los segmentos de la responsabilidad civil. Y cuando le pregunten en qué consiste este factor de atribución subjetivo-culpa, lo primero que hay que decir es que es la falta de debido cuidado o diligencia, y que conforme a esa falta de debido cuidado o diligencia, lo que se hace es comparar la conducta desplegada por el sujeto en el caso concreto con la que hubiera desempeñado una persona razonable, prudente y cuidadosa. Esto es, la que hubiera desarrollado una persona que cumple con el estándar que refiere al buen padre de familia, como dice el 1344 del Código Civil. Y ahí se obtiene una comparación entre la conducta del caso concreto con esa conducta para determinar si hay culpa. ¿Cuál es la culpa prevista por el legislador? La culpa leve. No se prevé como regla la culpa grave, ni tampoco la culpa levísima, sino la culpa leve. Y la culpa leve es la del estándar medio, de la persona media, ni excesivamente prudente, ni excesivamente torpe o descuidada. Y esta es la regla y se puede modificar, tanto sea por disposición de imperio de la ley, como sucede en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a ver
cuando veamos la graduación de la responsabilidad, y esto en sede de mandato se ve, el mandato gratuito y el mandato oneroso tienen diferentes exigencias en la prestación, y ya hicimos una referencia a la ley de fideicomiso, pero hay otras leyes que establecen una diligencia superior, pero también se puede graduar en función del acuerdo de voluntades cuando es un contrato. O sea, las partes pueden pactar esa graduación. Bien. Hasta acá entonces quedó todo claro en cuanto a culpa. Luego vamos a hacer referencias a la culpa o a la graduación de la responsabilidad. Es cuando veamos una posición que sostiene que admite diferentes niveles, tanto la responsabilidad objetiva como la subjetiva en la graduación. Más allá vamos a decir que la regla es la culpa leve, se admite graduaciones subjetivas más gravosas y menos gravosas. Bueno, no estaba leyendo simplemente un punto de referencia 12 y 14, sí. Bien. En cuanto al dolo, como factor de atribución, bueno, el dolo, ya hicimos una referencia, el dolo es la intención de dañar. Hay dos formas de entender al dolo. Una forma es como ustedes lo vieron en el primer semestre de este año, cuando hicieron obligaciones y vieron vicios del consentimiento contractual. Ahí, en los vicios del consentimiento contractual, y es a la que hacía referencia el 1275 y el 1276 del Código Civil, el dolo es entendido como intención de engañar. Ojo que, obviamente, con ese engaño puede haber un daño y ahí genera la obligación de repararlo. Pero lo importante en materia de vicio del consentimiento, lo esencial, es que exista una intención de engañar, perdón. Porque ustedes se acuerdan que en materia de vicio de consentimiento, ¿cuál era la idea? Bueno, desplegar esas estratagemas a los efectos de que la persona preste su consentimiento para celebrar el contrato. O sea, se trataba de engañarlo, inducirlo a error para que él celebrara ese contrato. Lo que dicen estos artículos es obviamente que si con esta intención de engañar se genera un daño, eso evidentemente admite reparación. Fíjense en lo que dice el 1276. El dolo incidente no vicia el contrato, pero el que lo comete debe satisfacer cualquier daño que hubiese causado. Y cita el artículo 1319 del Código Civil. ¿Por qué? Porque ahí hace una remisión a este dolo como intención de dañar. Pero el dolo, además de ser entendido como intención de engañar en algunos segmentos de la responsabilidad, puede ser entendido como lo hace el 1319, inciso segundo, y es en este sentido en el que nosotros vamos a ver el juicio de responsabilidad. El dolo como intención de causar un daño, que no es una definición propia del derecho civil, sino que se entiende como intención de dañar en la gran mayoría de los casos de la responsabilidad en general. El dolo es la intención, la voluntad de querer cometer un daño. ¿Sí? El 1319 da esa definición, como ya dijimos, y es una definición que, si bien está en sede extracontractual, pasa al revés, pero en el mismo sentido que con el 1344. El 1344 en materia contractual se aplica a todo el sistema de responsabilidad civil. El concepto de dolo en extracontractual se aplica también a todo el sistema de responsabilidad civil. Bien. El dolo, como esa intención de dañar, tiene determinadas cuestiones o particularidades según el esquema en donde estemos. Por ejemplo, en materia extracontractual, el artículo 1331 del Código Civil, a ver, vamos a leerlo así podemos anotar algún otro oral más. A ver, alguien que lo pueda leer. Sintoniza el 1331. Hola, Artículo 13. Sí, a ver quién se había ofrecido.
Hay dos compañeras por lo menos. Bueno, Peike tengo aquí. ¿Quién es la otra persona? Yo no levanté la mano, Claudia Teixeira. Bien. Así que primero hacemos y Débora Altés quería decir algo o quería leer. Sí, ya había abierto el micrófono para leer. Está bien, vamos a hacer primero Peike, después Teixeira y después Altés. Los vamos a ir dando en este orden. Lea el 1331, Peike. Si un delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas responde solidariamente del daño causado. No es aplicable esta regla cuando el daño proviene de cuasidelito. Sus autores responderán proporcionalmente. Bien, vean qué importante es esta norma, porque si bien no hay tantas regulaciones en el código para diferenciar el dolo y la culpa en materia de consecuencias, este artículo es fundamental. Acá supone el caso de un daño causado por varias personas. Pensemos, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí, se lo escucha. Veo que mi imagen quedó congelada, por lo menos lo veo acá. ¿A ustedes los ven moverse? Bueno, no sé. Veremos. Si se escucha está bien. Lo importante de esto es que prevé el supuesto en donde el daño sea causado por varias personas. Y al momento de la reparación, cuando hay pluralidad de sujetos ofensores, el artículo hace una diferencia entre si ellos actuaron con dolo o con culpa. Si actuaron con culpa y fueron todos obviamente responsables, estos responden en proporción del daño causado. Pero si estos sujetos actuaron con dolo, responden todos solidariamente. No importa el grado de participación que hayan tenido. Si, por ejemplo, 7 personas golpean a otro a la salida de un baile, ¿sí? Vamos a pensar ese ejemplo, obviamente que lo hacen con una intención de causar un daño, ese juicio civil van a responder por el todo, tanto sea el que solamente lo empujó para que cayera, como el que le pateó la cabeza. Es exactamente lo mismo a los ojos del legislador. Todos responden solidariamente por el daño causado. No interesa el grado de participación. Fíjese la relevancia de esto. Entonces, todos esos daños y perjuicios civiles en el juicio de responsabilidad van a ser condenados de esa forma. Ahora, cuando no hay intención de dañar, esto es, hay cuasi delito, y por tanto es lo que veníamos viendo con la culpa, ahí cada uno responde proporcionalmente, ¿sí? Ahí cada uno responde proporcionalmente. Podemos poner la lesión de una persona en virtud de varios vehículos, pero que no lo hicieron con intención de dañar, ¿no? Por el daño causado. Bueno, entonces hay una diferencia importante en materia extracontractual. En materia contractual se plantea el problema de si el dolo es la intención de dañar o la intención de incumplir el contrato, ¿sí? Para parte de la doctrina nacional, dice no, basta con la intención de incumplir. Capaz que no quiere causarle un daño al otro, pero quiere incumplir el contrato. Y ahí igual, de todas formas, vamos a considerar que hay dolo. Para otra parte de la doctrina, dice no, es necesaria la intención de causar un daño con ese incumplimiento. Porque no es lo mismo incumplir el contrato que incumplir y con ese incumplimiento causar un daño. O sea, no se puede presumir que el solo incumplimiento apareja daño. Para otra parte de la doctrina entiende que hay un dolo. ¿Se entiende la diferencia con esto? Depende de la posición que ustedes adopten. Pero en esto definitiva se basa el concepto de dolo como intención de dañar. Y para la segunda posición, en donde dice la persona tiene que querer incumplir y además con ese incumplimiento causar el daño,
Si el deudor no tiene intención de dañar, pero se representa el daño que puede causar, actuando en consecuencia, o sea, no tengo intención de dañar, pero sé que si incumplo voy a cometer un daño, me lo represento, igual de todas formas hago lo mismo, se puede configurar un caso de dolo eventual. ¿Cuál es el dolo eventual? Ustedes ya saben, el dolo eventual es aquel en donde yo no quiero el resultado dañoso, pero me lo represento, mi impulso egoísta puede más y de todas formas voy y lo hago. El dolo eventual está previsto como figura en materia de derecho penal. Vamos a ver. El caso del dolo eventual. Estamos en un lugar cazando. Veo que hay un animal cerca de un amigo mío. Yo sé que si puedo errarle y puedo terminar lastimando a mi amigo. No tengo intención de matarlo ni lastimarlo. Me tengo demasiada fe en que le voy a dar al animal y no le voy a pegar a él. A pesar de representar ese grave episodio de que puedo lastimarlo, mi impulso egoísta puede más y termino tirando y efectivamente termino causando el daño. Esa es básicamente la lógica del dolo eventual. Me represento el daño, sé que puedo causarlo, pero mi impulso egoísta me dice no, continúa con esta acción, no quiero causar el daño, pero lo termino causando. O sea, esta segunda posición hablaba o se asemeja más a esta idea de dolo eventual. No obstante, el criterio rector debe ser siempre la intención de causar el daño con el incumplimiento, ¿no? Ese básicamente es la posición que se recoge en el Tratado de Jurisprudencia y Doctrinario. En los casos de dolo, y acá vamos a leer el 1346, le voy a pedir a Teixeira que lo lea, que era la segunda que estaba en el orden. Sí, profesor, lo leo. Bien. Artículo 1346. El deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato, cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento de la obligación. Aún en el caso de que la falta de cumplimiento provenga de dolo del deudor, los daños y perjuicios que no están fijados por la ley o convenidos por los contratantes no deben comprender respecto de la pérdida sufrida por el acreedor y el lucro de que se le ha privado, sino lo que ha sido consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento. Bien. El segundo inciso habla a las consecuencias inmediatas y directas, incluyéndose a las mediatas e indirectas, pero hace más un límite de la responsabilidad. El primer límite es el que establece el inciso primero y es el que nos interesa porque en el segundo inciso, se haya actuado con dolo o con culpa, no hay una variación, pero sí en el primero. Fíjense lo que dice. El deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato, cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento a la obligación. Ergo, si hay dolo de la persona, responde de todos los daños, no solamente de los que se pudieron prever al tiempo del contrato, los que se previeron efectivamente, los que se pudieron prever, sino que responde de los daños imprevisibles. Esto, atendiendo al caso concreto, puede ser sumamente grave en cuanto a el monto y las consecuencias que se tienen que reparar. O sea que es una consecuencia importante que está establecida para el caso del dolo en materia contractual. Y es un poco lo que dijimos acá, ¿no? Esto en materia extracontractual carece, y derecho del consumo carece de relevancia, porque acá no hay una limitación de los daños, sino que se responde en términos generales, tanto sea por la Ley de Defensa del Consumidor o por los artículos 1319 y 1322 del Código Civil, por los daños previsibles e imprevisibles.
¿sí? Pero en contractual es una regla importante y una diferenciación importante que tenemos que hacer. Bien, yo creo que estamos ya casi en la hora, son y 26, ya acá me han escrito avisándome para que se tienen que retirar. Vamos a hacer lo siguiente, para la clase que viene, la clase que viene usted me dice, porque así ya me hace acordar para que pueda leer. La clase que viene vamos a continuar con esto, vamos a continuar con dolo, vamos a ver la graduación de la responsabilidad civil subjetiva y vamos a ingresar también con garantía y riesgo y ver la graduación de la responsabilidad civil objetiva. Así que nos vemos la clase que viene, hasta ese entonces. Muchas gracias, profe. Gracias. Nos vemos, profe, que pase bien. Próxima. Gracias, profe.